Bueno, parece que ya estamos. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, por haber acudido una vez más a uno de los talleres de la campaña de Salud al Plato que celebramos aquí en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Hoy, además, vamos a tratar un tema tremendamente interesante, que es alimentación y sexualidad saludable, y contamos con una tertulia excepcional y enseguida presentaré a las especialistas que nos acompañan. Mi nombre es María Quindelán, soy máster en Nutrición Clínica y Ciencia Avanzada de los Alimentos y tengo el honor de formar parte de la organización de Salud al Plato. También agradecemos a todo el equipo Ecomen que hayan hecho posible la realización de estos talleres, a todo el equipo de audiovisuales que nos acompaña, a Phil González, que modera todas nuestras tertulias. Muchas gracias, Phil. Y, por supuesto, al catering Tatín, que luego nos degustarán con una de las recetas que vamos a realizar hoy, que enseguida les explicaré. Pasaremos enseguida a presentar a nuestras especialistas, hablaremos del contexto y de toda la temática que tiene que ver en torno a la salud sexual, que no deja de ser uno de los pilares fundamentales de estilo de vida y que está tremendamente relacionada también con la alimentación y viceversa. La alimentación nos puede ayudar muchísimo a mejorar y equilibrar esta parte de nuestra salud, ¿no? Por supuesto, lo abordaremos desde la alimentación, dejando unas pautas concisas y claras de qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no?, para tratarnos de esta manera y prevenir también desajustes hormonales, etc. Y terminaremos con la representación de una receta que favorezca todo aquello que vayamos a contar previamente. Este proyecto, esta campaña de salud, nace de esa creciente necesidad que hay de aclarar temas relacionados con la alimentación, con la salud. Y sabrán perfectamente a qué me refiero, porque hay tanta información hoy en día, ¿verdad?, en los medios sobre lo que debemos comer, lo que sí, lo que no, que nos genera mucha confusión. También es necesario el que sepamos adaptar la forma de comer a la condición de cada uno de nosotros, ¿no? Y en función de los objetivos dietéticos o de salud que haya detrás, el que podamos organizarnos con los alimentos, conociendo su naturaleza y el efecto que tienen en cada uno de nosotros. Bueno, y antes de pasar, como digo, a presentar a nuestras especialistas, ya tenemos la costumbre de empezar todos los talleres de Salud al Plato con una pequeña desconexión y un ejercicio que les voy a invitar a que participen para relajarnos, porque la salud mental es otro de los pilares fundamentales de nuestra salud y de nuestro equilibrio, y nada mejor para prestar atención y recibir toda la información que hacer este pequeño ejercicio de desconexión. Para ello, bueno, ya he visto que los móviles están en silencio, muchas gracias, pero sí les invito a que se pongan más cómodos todavía y a que cierren los ojos para respirar profundamente y simplemente dejarse llevar por una meditación que les voy a sugerir. Cierra los ojos a los pensamientos repetidos, a los que pesan en tu cuerpo. Suéltalos. Aquí no hacen falta. Deja el espacio a un único pensamiento, al más ligero. Siéntete libre. Abre tus ojos a un océano de sueños, donde todo es posible, donde reconoces que eres agua viva, armonizada con ese sentimiento de ilusión que late en tu pecho cuando buceas en lo más profundo de tu ser. Te sumerges en el agua, justo en la línea que separa los azules del mar y del cielo, donde el aire que habita en tus pulmones componen el silencio. Es ahí donde puedes sentir por fin la quietud en el movimiento. No hay lucha, no hay vacío, es la gravedad. Y en medio encuentras un punto de suavidad
donde entiendes el lenguaje de tu cuerpo. Eres agua, por eso navegas en calma. Cada ola es un pensamiento que juega con tu cuerpo. Te rindes al vaivén del agua que baila libre por dentro y vuelves a él. Respiramos un par de veces profundamente y vamos regresando poco a poco al momento en el que estamos. Y ya conectados con el tema de hoy, les voy a presentar a nuestros especialistas. Empezamos por la doctora Bárbara Fernández del Bas. Bienvenida, Bárbara. Ella es ginecóloga especialista en cirugía íntima femenina y medicina de la longevidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Bárbara. Tenemos con nosotros también a la doctora Leticia Fernández Friera, especialista en cardiología e imagen cardíaca, fundadora de Atria Clinic. Muchas gracias, Leticia, por venir. Ana Asensio es psicóloga sanitaria y doctora en neurociencia, directora de los Centros de Psicología Vidas en Positivo. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti. Y contamos también con Lucía Iturriaga, fundadora y CEO de Womanhood. Y después nos explicarás muy bien qué es Womanhood. Bueno, muchísimas gracias a todos. Os dejo con Phil y empezamos a hablar. Un placer. Bienvenidos a todos. Lo primero que, mira, tú has empezado, yo improviso siempre, esto no... que lo ponga en un... Siempre me hace lo mismo. La Eurovisión perdí por eso. 1, 2, incluso lo puedes bajar, yo creo un pelín. Bueno, cada vez improviso, estos siempre son shows diferentes con María. Agradezco al ICOMEM por pues haber elegido este bonito proyecto que lleva María, 10 sesiones de nutrición de aquí hasta el mes de julio. El próximo va a ser el 11 de junio, si no me equivoco, sobre alimentación consciente. Y el que no os podéis perder, ni el del 11, pero el del 18 aún menos, porque van a abrir para nosotros, si no han cambiado las cosas, Antonio, van a abrir para nosotros el gran anfiteatro del ICOMEM, que es espectacular, que tiene todo el fresco enorme, es el cuadro más grande de Madrid, ¿vale? En un techo. Y nada, para empezar bien, ¿sabes que cuando sonreímos, sabéis que transmitimos algo positivo, ¿no? A nuestro cerebro? También cuando aplaudimos, ¿no? Entonces vamos a aplaudir a las invitadas de hoy, por favor, y nos vamos a dar un gusto. Bueno, muchas gracias por venir. Yo le comentaba a María cuando se plantearon estos talleres de nutrición, dije, el de taller de nutrición y sexualidad o sexología, como lo queramos decir, va a ser quizás un poquito el que haya algo más de tabú. Porque vayamos a hablar de nutrición y músculos, nutrición y huesos y cerebro y todo eso es algo habitual, o de infancia que tenemos pronto, ¿no? Y entonces, pues, súper agradecido con la asistencia que tenemos hoy y sobre todo con el plantel de gente que nos han venido hoy, ¿no? Entonces hoy, pues como siempre, voy a hacer unas rondas de pregunta, que haya debate entre vosotras porque os conocéis también. Y luego, si queréis también, pues preguntitas por parte del público. Perfecto. Y si no soy yo que voy por el público, yo os obligo a hacer preguntas, porque tiene que haber preguntas, ¿ok? Bueno, total, estamos con Bárbara primero. Bárbara es ginecóloga y Bárbara nos va a hablar un poco del contexto, ¿no? En general, una pequeña introducción a todo el tema, sobre todo de hormonas. Todos nos afectan las hormonas a lo largo de nuestras vidas y creo que hay bastante desconocimiento. Entonces, enciéndenos un poco así el cerebro, explícanos cómo va esto de las hormonas, por qué nos afecta a lo largo de nuestras vidas y cuéntame también un poco lo que opinas del nivel de conocimiento que hay actualmente en la sociedad sobre el tema de las hormonas. Bueno, lo que yo creo que es
Perdón. Perdón. Sí. ¿O los veis? No, es que el mío es el naranja. Siempre. Es mi color favorito. No, lo vais pasando luego. Fenomenal. Bueno, Sí, a ver. Dale. Hola, hola. Sí. Sí. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este taller. Y yo creo que para comenzar, creo que lo más importante es entender qué son las hormonas, ¿no? Porque muchas veces, o sea, todo el mundo estamos escuchando hormonas, 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 y verdaderamente, si no tienes una formación médica, es muy difícil entender qué es una hormona. Al final, una hormona, las hormonas son mensajeros bioquímicos que tenemos en nuestro organismo y lo que nos ayudan es a regular funciones tan importantes como son el crecimiento, la reproducción, nuestro metabolismo. De manera que, entendiendo esto, tenéis que conocer también que el ser humano es una hormona andante. De manera que vivimos y morimos a lo largo de nuestra vida y todos nuestros ciclos vitales van a estar determinados por nuestras hormonas. Por lo tanto, es fundamental que las cuidemos, que tengamos un autocuidado de nuestra salud hormonal. Y retomando la pregunta de si tenemos formación o no, o estamos cada vez conocemos más nuestras hormonas, yo creo que sí que es cierto que cada vez escuchamos más en medios escritos, en medios digitales, lo de la llamada salud hormonal, pero muy pocas veces entendemos qué es la salud hormonal. Y de hecho, en la Facultad de Medicina, o por lo menos cuando yo estudiaba, tampoco se nos enseñaba qué es una salud hormonal, ¿no? A medida que nos vamos formando, generalmente bueno, con formaciones muy determinadas en salud hormonal, vamos teniendo esa formación que nos capacita para dar información veraz y con evidencia científica a nuestros pacientes, ¿no? Y tenéis que tener en cuenta también que nuestras hormonas, no solamente, porque muchas veces cuando mis pacientes llegan a consulta de ginecología me hablan, bueno, pues las hormonas femeninas, ¿no? Estrógenos, progesterona, también estaría la testosterona, pero la salud hormonal no solamente incluye esas hormonas, también está el cortisol, el tiroides, que todos estamos más familiarizados con el tiroides porque es una hormona que generalmente es muy deficitaria a medida que vamos envejeciendo, la pregnenolona, es decir, hay muchas hormonas en juego en nuestra salud, ¿no? Y para ello tenemos que acudir a médicos que estén bien formados para tener una correcta concienciación de lo que es nuestra salud hormonal y que nos hagan que tengan sobre todo una visión integrativa de lo que va a suponer estar sanos a nivel hormonal. ¿Y cómo es eso de tener las hormonas balanceadas o equilibradas? ¿Existe un momento en que podamos decir estoy en un momento equilibrado a nivel hormonal o no? Bueno, el equilibrio hormonal, lo que sucede es que a lo largo de nuestra vida se produce lo que llamamos el envejecimiento fisiológico. Y vamos transicionando en diferentes ciclos, ¿no? Pues pasamos de la infancia a la pubertad, que es un gran salto hormonal, tanto en mujeres como en varones. Luego llegamos a la madurez y llega pues, la famosa menopausia, la andropausia a los hombres, que es la reducción de la testosterona como consecuencia del envejecimiento fisiológico, y luego la senectud, ¿no? El balance hormonal consiste en la optimización de esas hormonas, es decir, estar tener unas hormonas en unos niveles óptimos de manera que te permita un correcto funcionamiento y que tú estés asintomático desde el punto de vista clínico. Es decir, el balance hormonal lo conseguimos no solamente, obviamente, tratando, por ejemplo, un tiroides cuando tenemos un déficit de tiroides, sino también lo conseguimos pues, llevando una alimentación adecuada, gestionando muy bien el estrés. Recordad que el cortisol, que es la hormona del estrés, nos influye en el resto de cascadas hormonales, ¿de acuerdo? Incluso nos disminuye. Cuando estamos estresadas las mujeres, dejamos de tener menstruación, ¿de acuerdo? Entonces, la gestión del estrés, una buena alimentación, un ejercicio físico adecuado, que no quiere decir que es matarse en un gimnasio, ¿no? Adecuado para mi momento en el que estoy viviendo y adecuado para mi edad y para mis características, que probablemente hablará mi compañera Leticia, cardiológicas, ¿no? O sea, todo tiene que ser personalizado, pormenorizado y dependiendo de la etapa vital que estemos viviendo.
esa información, ¿dónde la podemos encontrar? Hay gente que se informa en redes, hay muy buenas comunidades en redes que informan de todos estos temas, pero ¿cómo se informa la gente en general? ¿Y Bueno, no es también una fuente de equivocación como pasa en la salud en general? claro, el problema que tenemos actualmente es que obviamente tenemos una avalancha de información y muchos medios a través de los que podemos nutrirnos de información. El problema, por ejemplo, que yo veo en las redes sociales actualmente es que no hay un tamiz que nos diga, oye, lo que está diciendo esta Instagramer es correcto, ¿no? Y de hecho eso puede conllevar a muchos errores y a malinterpretaciones, ¿no? De manera que yo generalmente sugiero que cuando tenemos pues esta inquietud en relación a las hormonas o cuando estamos pasando por una época de transición, acudamos a médicos especialistas que nos puedan asesorar, porque al final toda esta información y todos los mensajes que podemos obviamente no de todos los medios, ¿no? Pero sobre todo mensajes pues de muchas Instagramers y tal, son mensajes muy generalistas, ¿no? Y que en muy pocas ocasiones se pueden extrapolar al caso de un paciente determinado. Vamos a hablar hoy, creo que bastante de evolución. De hecho, durante el debate vamos a hacer como una evolución, ¿no? Y justamente hay edades donde pues somos más proclive, pues eso, a tener algún tipo de enfermedad. Claro, obviamente las mujeres y hombres tenemos dos procesos fisiológicos que si tenemos suerte pues llegamos todos a ellos, que son la menopausia y la andropausia, en la que obviamente tenemos más riesgo de tener un desbalance hormonal, obviamente como consecuencia de un efecto fisiológico, ¿no? Al final a las mujeres tenemos una reducción de los niveles de estrógenos y progesterona, también de testosterona, y los hombres cuando llegan a la andropausia tienen una disminución de testosterona. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en una mayor fatiga, en una pérdida muscular, en alteraciones cognitivas. De hecho, muchas mujeres cuando llegan a la menopausia, fijaos lo importante que son las hormonas en las cogniciones y en nuestro cerebro, que experimentan episodios de depresión mayor e incluso ansiedad cuando llegan a la menopausia. Es decir, que son etapas vitales tremendamente arriesgadas desde el punto de vista de aparecer nuevas comorbilidades, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, al perder los estrógenos, perdemos la protección cardiovascular que los estrógenos ofrecen al aparato cardiovascular en las mujeres. Por lo tanto, también se modifica incluso nuestras primeras causas de muerte. De manera que es por ello que es tan importante tener un buen asesoramiento cuando llegamos a estas etapas tan vitales en nuestro envejecimiento. Pues mira, me has hecho la transición. Lo tengo fácil con ellas, me lo ponen fácil, porque Leticia nos va a hablar justamente de hormonas y salud cardiovascular. ¿Qué relación hay entre las hormonas y la salud cardiovascular? Bueno, muchas gracias, Philippe, por la pregunta y muchas gracias a cada uno de vosotros que estáis aquí compartiendo esta jornada con nosotras y gracias por la iniciativa, María, un placer estar aquí, de verdad. Pues hay mucha relación, la verdad, que la salud cardiovascular se rige fundamentalmente en base a nuestro riesgo, ¿no? ¿Y qué es estar en riesgo? Pues riesgo es tener pues, los factores de riesgo descontrolados, es decir, determinados parámetros que están determinados por nuestra genética o por nuestro estilo de vida que se desregulan, ¿no? Por ejemplo, pues, la tensión arterial alta es un factor de riesgo que implica pues, un daño en las arterias, por ejemplo, de nuestro corazón. Y eso está muy controlado por todo el factor hormonal también y catecolaminérgico, ¿no? Y sobre todo pues, distintos estadios vitales que puede tener pues, una mujer o un hombre, ¿no? O, por ejemplo, pues, basado en la alimentación, pues, la ingesta del colesterol, ¿no? Lo que hablamos el colesterol bueno, que nos protege,
el HDL, a través de las nueces, por ejemplo, o el colesterol malo, el LDL, pues a través de la ingesta abusiva de huevos, de queso, de embutidos, y eso modula nuestro riesgo. Al igual pues, que la ausencia de práctica de ejercicio físico, por ejemplo, el sedentarismo, que desafortunadamente es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Yo siempre digo que hay que hacer ejercicio físico en grupo, ¿no? Porque a veces si no tenemos nosotros la iniciativa de hacer un deporte, que nos empujen los demás a hacerlo o incluso nuestros niños también, nuestros familiares, ¿no? Otros factores de riesgo vinculados a nuestro estilo de vida, pues el tabaquismo, ¿no? La mujer, por ejemplo, tiene más tasas de tabaquismo que el hombre, dado a los cambios del estilo de vida. O la ingesta de alcohol también, ¿no? Estos hábitos tóxicos que también van modulándose en función de distintas etapas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. O los trastornos del azúcar también, que están pues un poco supeditados pues a la época de la menopausia o de la andropausia, ¿no? Cambios en nuestros estados hormonales inciden que todo este metabolismo que tiene que mantenerse a raya para que nuestros factores de riesgo no dañen nuestro corazón o nuestras arterias, pues al final se afecta. Y hablábamos de edad también antes. Por lo que tengo entendido decir, a partir de los 45 hay mucho más riesgo en las mujeres de accidente cardiovascular. ¿Por qué razón? ¿Tiene que ver con todo esto justamente? Claro, un mix de todo, hormonas... Pues mira, aprovechando que vamos a hacer el coloquio interactivo, me gustaría lanzar una pregunta al público. Que levanten la mano las... Bueno, claro, si lo lanzo yo, que soy cardióloga, a lo mejor es fácil la respuesta, pero ¿quién piensa que la primera causa de mortalidad en la mujer es el cáncer? Que levanten la mano. Yo hubiera pensado eso. Antonio debería saberlo porque trabaja aquí, pero bueno. Vale, pues la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la mujer, 10 veces más que el cáncer de mama y muchísimo más que cualquier tipo de cáncer. Eso es un dato totalmente desconocido, ¿no? En el movimiento Corazón de Mujer que hemos impulsado desde hace 2 años intentamos concienciar a la sociedad, ¿no? De esa falta de información. Todas las mujeres o incluso los hombres pues tienen un urólogo, un ginecólogo, ¿no? ¿Cuántas mujeres de aquí han sido vistas por el cardiólogo? ¿Y a cuánta gente el ginecólogo o la ginecóloga le ha mandado al cardiólogo? Como te tienes que hacer una prueba de cardiología. Totalmente. Claro, entonces, bueno, esto sirve un poco, ¿no? Para darnos cuenta realmente que a lo mejor el foco no lo estamos poniendo donde hay que ponerlo, sabiendo que 1 de cada 3 mujeres pues, fallecerá por una enfermedad cardiovascular, ¿no? Que la prevalencia de enfermedad cardiovascular es el 35% en Europa y el 3% por el cáncer de mama. Entonces, también nos sirve a los cardiólogos como enseñanza de vida de que los oncólogos lo han hecho fenomenal y que la detección precoz es muy importante, ¿no? Para prevenir, que el mensaje positivo también, no vamos a ser alarmistas, es que el 80% de los eventos cardiovasculares se pueden prevenir tanto en hombres como en mujeres si hacemos bien las cosas, ¿no? Y por eso venimos pues, a este tipo de talleres para aprender pues, qué alimentación debemos llevar, qué estilo de vida debemos llevar para controlar la tensión arterial, el azúcar, el colesterol y qué actividad física realizar, ¿no? Y un matiz muy breve respecto al riesgo también personalizado de las mujeres, que además de estos factores que comentábamos que puede dañar nuestro corazón y nuestras arterias, existen otros factores de riesgo importantes asociados a los cambios hormonales, como por ejemplo una menopausia precoz, una menarquia tardía, cambios también en el embarazo, de estados de hipertensión arterial o de diabetes, y que muchas veces pues, el cardiólogo o el médico de atención primaria a una mujer para estimar la probabilidad de tener un infarto ni siquiera le pregunta. Entonces hay que tener estos factores en cuenta. Entonces nos hablas de prevención, de detección y danos algunos tips para cuidar. Bueno, ya conocemos unos cuantos, pero venga. Sácanos Pues los grandes clásicos de la prevención cardiovascular. Claro, pues mira, voy aquí a decirte uno que a lo mejor no te viene primero a la cabeza. Déjame pensar. No. Porque parece que siempre el que cuando se va al cardiólogo nos va a prohibir hacer todo, ¿no? Pero yo creo que el factor más importante aquí
es concienciarse de que todos somos vulnerables y de la educación y de también saber el propósito de vida y de salud que tenemos. Simplemente esos. Porque si sabemos el camino que tenemos que tomar, sabremos, guiado por los especialistas, pues los cardiólogos, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pero adaptado a nuestro estilo de vida y a nuestras necesidades y a nuestros gustos. No tiene sentido decir en la consulta hay que comer bien y correr y hacer deporte, porque no va a funcionar, ¿no? Entonces, hay que intentar ir a esa persona que está delante nuestro, María, Antonia, a ver, cuéntame tu vida. Y yo me amoldo a tu vida y te digo las tips que tienes que hacer, ¿no? Pequeñas tips de alimentación, pues quitar la sal, por ejemplo, quitar el azúcar, las bebidas azucaradas, pues tomar menos embutido, queso, que parece que el colesterol solo es carne roja, ¿no? ¿Qué más? Beber mucha agua, tomar aceite de oliva con las ensaladas, fruta, movernos, subir escaleras, cualquier ejercicio vale. Una cosa es ejercicio físico y otro actividad física, ¿no? Y luego, como no, pues revisarnos por los cardiólogos, no tener miedo. Las mujeres en la menopausia es una edad especialmente vulnerable a tener un infarto, ¿no? Y se está viendo que la prevalencia de infartos está aumentando en las mujeres menores de 50 años. Entonces, que seamos nosotros los cardiólogos los que digamos, estáis bien por fuera y estáis bien por dentro, ¿no? Visualizando las arterias periféricas, por ejemplo, del cuello, de aorta, pues podemos estimar cómo está nuestro corazón de una forma muy precisa. Y la actividad sexual como ejercicio recomendable a nivel cardiovascular. Bueno, la actividad sexual al que no sea en grupo, no tiene por qué ser en grupo. Ya, bueno, la actividad sexual al final te proporciona bienestar mental y físico, ¿no? Hay una serie de beneficios colaterales, pues vasodilatación periférica, te regula los niveles de tensión arterial, los picos de glucemia, tiene efectos antioxidantes también, o sea que al final mantiene una persona viva mentalmente y desde el punto de vista cardiovascular. Pues hablando de guardar las personas vivas mentalmente y tener una buena salud mental. Mira, tengo una pregunta que le iba a hacer estamos así como a Leticia, pero te la voy a hacer a ti, hilando. porque vamos a tocar un tema un poco más psicológico. Porque cuando somos jóvenes, hasta los 40 no nos cuidamos nada, nos da igual, voy a durar un montón, ¿no? Y deberíamos pensar en cuidar la máquina desde mucho antes, ¿no? Porque ya a los 40, pues ya es complicado. Que has fumado un montón, que has bebido un montón, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una concienciación cuando hablábamos de que muchos jóvenes les dices eso y no lo tienen en cuenta. Yo el primero, muchos hemos pasado, pues hemos hecho fiestas y hemos fumado un tiempo, etcétera, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Tú como psicóloga, ¿cómo ves las nuevas generaciones? ¿Cambian? ¿Van a mejor? ¿Van a peor? Bueno, yo creo que van a mejor, ¿eh? En algunos, sí, yo creo que en este sentido de autocuidado van a mejor. Es verdad que la estética sigue estando ahí en el top 10, pero porque bueno, lo que se ve es lo de fuera. Deberíamos, yo creo, que tener una radiografía para vernos con infrarrojos la alquimia de nuestro cuerpo, nuestras hormonas hablándose, nuestro cerebro diciendo por favor qué estáis haciendo, nuestras emociones dialogando entre ellas, y entonces muchas otras cosas cambiarían, igual que nos vemos el pelo, nos vemos las arrugas, pues nos podríamos ver cómo estamos por dentro, que es muy importante, y esto pues de momento la ciencia aún no ha llegado, llegará, no lo veremos me imagino, pero llegará seguro, como llega a muchos sitios. ¿Qué nos pasa a partir de una edad? Yo creo que la labor de ahora, que lo decía Leticia muy bien y Bárbara, es educar. No solamente sabemos muchas cosas, tenemos mucha información, pero es cómo traducir eso en un hábito de vida. Cómo verle la recompensa a eso, porque muchas veces tú tienes un hábito que se monta, cuando el hábito es hábito cuando dejas de necesitar y pensar lo que vas a hacer. Te levantas y ya lo haces. Entonces, ¿cuánto tarda eso? ¿Cuánto esfuerzo te cuesta? ¿Cuánta voluntad? Y eso con la edad mejora cuando ya también has hecho cosas que has empeorado. Entonces, es un balance el que hay que hacer. Pero yo creo que igual que hace años en España no corría casi nadie y ahora casi todo el mundo corre por la calle, hay muchos runners, me imagino que con el tiempo habrá muchos más patrones de autocuidado. La alimentación a día de hoy es otro de los top. Y la salud mental, que hemos, como digo yo, salido del armario a raíz de la pandemia. Entonces, cada día hay más concienciación, pero tampoco podemos saturar. Y mi propuesta es hacerlo fácil. Y es encontrar, ¿no? Exactamente para la persona el tip, el momento, para que le suponga
como digo yo, el mínimo esfuerzo, porque en el esfuerzo es donde está realmente lo costoso. No sé si estáis de acuerdo conmigo, que es donde sí sabemos mucho lo que tenemos que hacer, pero es que la motivación viene cuando te dicen, pues es que tienes una enfermedad. O es que tengo una depresión que no puedo, digo, o la ansiedad, ya no puedo más con ella, yo en mi caso. Y dices, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y yo no he hecho la bronca porque digo, bueno, mejor que hayas venido. Perdona, No, Leticia. Leticia, ya has hablado mucho, ¿eh? No puedo hablar más. No, muy rápido. Una cosa que nosotros utilizamos para motivar, ¿no? Estilo de vida totalmente, es enseñarle a los pacientes pues, sus arterias y su corazón, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en Adria Clinic, el otro día con una paciente, pues decir, tiene unas arterias como si tuviera 80 años. Entonces, ahí sí que hay un paso atrás y dice, uy, espera, que ya no me está hablando de probabilidades de riesgo validados en poblaciones americanas. No, es que son mis arterias las que están llevando el flujo a mi cerebro. Entonces cambia. Claro, vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando vemos esta parte racional que necesita tanto alimento, asimila lo que nos está pasando. Y bueno, pues no sé si te contestaba la pregunta, pero... Creo que sí, en parte. Estábamos... No, sí, pero sí, bueno, has había una parte contestado. que es ¿por qué hasta los 40? con- Porque yo creo que la madurez pues Sí. es... No, y la edad no perdona. Y hay un momento y dice, uy, esto me duele. Antes no me dolía cuando hacía esto. Claro, ¿no? el yo nunca y es bienvenido a yo nunca, ¿no? Yo Pues- antes no. Pues mira, nos has dicho algo positivo. Yo he escrito 2 libros sobre desconexión digital y salud Ah, mental. qué bonito. Y siempre, pues en esos libros le doy mucha caña a las redes sociales, ¿no? Y todos los problemas que han causado. Pero es verdad que reconozco una cosa de las redes sociales y es que se han convertido como un escaparate donde hay que cuidarse, ¿no? El veganismo, toda la nutrición, el fitness, todo eso ha explotado en gran parte por el fenómeno Instagram, al cual he estado muy vinculado, ¿no? Es curioso, ¿no? No lo notas, ¿no? Eso que esa parte. Totalmente, pero estoy de acuerdo con Bárbara en que hay muchísima información, muchísimo divulgador y yo creo que me iría también a ver la fuente, quién es. Sí, pero no me Aparte del trato artículo- de la fuente ni lo que dicen, sino que el post, bueno, el parecer bueno, más delgado, bueno, cuidarse. hay una moda, Sí. por supuesto, que es la moda de estar bien por fuera. Ahora ya empezamos a ver si me preocupo de estar bien por dentro, pero, Sí. pero, Bueno, la salud mental está subiendo así sí, también. pero estar bien por fuera es algo que ahora mismo lleva Sí. unos años que nos da como muchísimo placer, nos da mucha dopamina, pero cuidado con esa dopamina, el vernos súper bien y que nos digan que estamos genial por fuera. Bueno, pues Y esto es un arma de doble filo, eso Sí, es. Es sí. un arma como los likes de las redes, es un arma de doble filo. Me encanta verme bien, pero me encanta porque me estoy cuidando y lo que tengo dentro se refleja afuera. Pero el verme bien por fuera, por dentro no sé cómo estoy y porque me digan qué bien estás, yo le pongo ahí un asterisco. No sé vosotras. Pues Claro, es que nosotros, el mercado ha descubierto, claro, bueno, lo decía Bárbara, pero el mercado ha descubierto que la dopamina que tanto placer nos da, que va en contra de la cultura del esfuerzo, yo no es que sea una persona esta que me imagino a la gente ahí tirando como si fuéramos, pero hay que tener un poco de voluntad y aguantar un poquito de malestar, que es que los psicólogos lo que vemos es que la generación que hemos ido sosteniendo, el nivel de aguantar malestar es que no tienen ningún tipo de umbral, entonces a la mínima me fragmento, a la mínima quiero morirme, a la mínima no quiero estar, que esto no tiene, ahora hablamos de la menopausia si queréis, pero el nivel de malestar se soporta poco y es verdad que los trastornos mentales no han aumentado tan exponencialmente como la sensación de malestar psicológico y emocional. Y esto es importante saberlo porque el mercado ha descubierto que la dopamina la podemos coger de fuera y nos va a hacer sentir placer a golpe de alcohol, sustancias, likes, comida no sana, comida para nutrirnos, para darnos placer, para tapar otras cosas. vamos a tener que hacer otro taller, ¿eh? No lo tenemos el taller. Esto es muy interesante. Sí, entonces, pues vamos a volver al tema de hoy. Venga, Ana, si vamos te a la parece. menopausia. Porque la menopausia no lo vas a hablar tú, fíjate. Venga, vale, pues No, entonces lo voy a dejar Venga, para lo que tú luego. quieras. A ti te voy a hablar Venga. de sexualidad y salud mental. ¿Qué relación tienen los dos, tanto Pues- para los hombres como para las mujeres? Pues tan importante, bueno, yo creo que con una buena sexualidad hay
buena salud mental, es decir, es un indicador de que hay cierta salud mental. Y sin salud mental es muy difícil tener una buena sexualidad. Entonces, creo que la sexualidad forma parte más allá, aparte de todo lo orgánico, del establecimiento, hablo también de la parte más psicológica, del establecimiento de ese vínculo, de la conexión, de esa intimidad tuya o con el otro. Entonces, esa parte tan emocional para la persona y luego tan orgánica, porque a través del placer, a través de los sentidos, a través del orgasmo, se te estimula tanta neuroquímica tan buena que creo que es muy importante. Pero la salud mental es que cuando nos fallan las ganas de vivir generalmente, y entonces te falla la libido, te falla el atractivo, te falla el deseo, te sientes mal, no te apetece que te vean, te ves, es que no estás donde tienes que estar. Y creo que es más fácil primero abordar una salud mental para luego tener una buena sexualidad que tirar de una sexualidad que también muchas veces las conductas sexuales impulsivas, sin control, a veces también nos denotan carencias de otro tipo, pero esto es como otro tema aparte. Pero en ese caso creo que es importante atender a la salud mental para luego poder abordar. Tengo muchas pacientes que vienen en la edad de, pues a partir de los 40, que además de decirme no sé qué me pasa y parece que tengo como una especie de depresión orgánica, no se la autodiagnostican ellas, pero es como, y tengo ansiedad y tengo bajón y estoy irritable y no quiero. Y además pregunto, ¿y cuántas veces han normalizado estar 2, 3, 4, 5, 6, un año y 2 sin relaciones sexuales con su pareja, sin que haya un problema de base de no le soporto, no le rechazo, me quiero separar, sino simplemente es se me fue el deseo, no disfruto, no estoy bien y no hemos hecho tampoco por conectar. Y entonces, algunos tips, como nos ha dado Leticia, así, Sí. a lo largo de nuestra vida. Yo creo que hay que saber los factores de estrés que tienes, cómo está tu salud mental, cómo estás tú emocionalmente. El trabajo fundamental, me imagino. Bueno, el primer problema, es alucinante lo que voy a decir, pero de los mayores estresores que hay a día de hoy de vida es los problemas económicos. O sea, el problema económico es, entonces, y vuelvo a la base, es que si tú no estás, esto es la pirámide de Maslow, si tu necesidad básica no está, ¿cómo vas a pretender tener una sana autoestima y una autorrealización? No puedes hacer un bypass. Tienes que tener eso medianamente colocado y si no, pues ajustamos, yo no soy financiera, pero... Y luego, a partir de ahí, problemas de autoexigencia, de autoestima. Y los siguientes, los después de económicos, son los relacionales. Los de mi primo, mi vecino, el jefe, el portero, el de al lado, que son, vamos buscando relaciones porque las necesitamos como el comer, porque si no la especie se extingue, pero son los que más quebraderos de cabeza nos dan. Y entonces vamos haciendo unas relaciones peculiares. Y yo creo que el arte de relacionarse bien es todo un aprendizaje vital para ser feliz. Ya lo ha dicho Harvard, ¿no? Después de 82 años de estudio, que el mayor predictor de la felicidad, medido no solo en la sensación subjetiva de bienestar, sino medido en tu calidad de vida a nivel de salud física y a nivel de años de vida, es la calidad de tus relaciones. Es tan importante, en una muestra muy heterogénea durante 82 años longitudinal, con lo cual, pero ¿cómo no? Si somos una especie oxitocínica, sin la oxitocina morimos. Entonces lo sabe muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta tips, nivel de estrés y luego a partir de ahí cómo estoy, si tengo pareja y mi sexualidad es compartida o cómo estoy en la relación conmigo y con mi cuerpo, ¿no? Pero cómo estoy, cómo es la intimidad, ¿no? Y cómo estoy cómoda, porque esto no es solamente un coito ni un orgasmo, va más allá, hay sistema nervioso en todo el cuerpo y todo tu cuerpo al final responde a tus sensaciones, con lo cual eso también es un mundo a explorar. Y empieza por conocerte a ti mismo, ¿no? Bueno, el autoconocimiento, y para mí es primordial, yo a partir de una edad lo digo, esto vamos, como los mandamientos, el autocuidado, o sea, esto es que debería ser grabado a fuego. Yo, mira, os voy a contar un chascarrillo, soy madre de 4 hijos, imaginaos si no me he tenido que convertir un poco en superviviente, ¿no? Porque si no, es que me acaban comiendo. Y yo ya me aprendí un mantra y dije, chicos, si yo no estoy bien, aquí nadie está bien. Y entonces para mí va como un mantra, y esto quiere decir, ostras, que me tengo que cuidar. Y soy psicóloga, pero soy persona. Y en cuanto empieza a fallarme algo, que yo no noto el indicador del cuerpo, ¿no? Un día no duermes, otro día
haces un suspiro, otro día, ¡ay, que me duele un poco la barriga! ¡Ay, el cuello! Digo, espérate que el cuerpo te está hablando. Como no le escuches, te va a gritar y te va a gritar mal. Entonces es importante autocuidarse mucho, pero mucho, porque no es egoísmo, de verdad. El autocuidado es un acto de responsabilidad social. Bueno, es como el clima, ¿no? A nivel mundial. Cualquier cosa que mueves en un lado se repercute a 25.000 kilómetros de ahí. Totalmente. Yo como soy el alma mater, digo, aquí si no estoy bien, aquí no hay fin de semana divertido. Pues cuéntanos esa etapa menopáusica donde justamente empieza a hacer calor, ¿no? Efectivamente, es que pasa esto y lo hablábamos porque me llegan personas a partir de los 40 y algo y de repente es personas muy sanas psicológicamente, que piensan bien, que tienen vidas bonitas, que no tienen, y de repente es, ¿qué me pasa? Que me encuentro fatal, que no soporto a mis hijos, que no soporto a mi marido, que no soporto a mi jefe, que estoy agotada, que no duermo por las noches, que he engordado, que me sienta la comida mal. Entonces, claro, la miras y dices, ¿pero qué has hecho en estos últimos años? O sea, y esto es algo que cuesta mucho ver, porque dices, vale, tu cuadro clínico responde a un trastorno por ansiedad, una crisis por ansiedad, o un cuadro depresivo, pero de tipo orgánico, porque si yo te hago a ti el marcador de quién eres tú y tu personalidad, es una persona que piensa bien, que está empezando a pensar mal y a tener un problema mental secundario a los síntomas físicos que estás teniendo. Y mandamos analíticas y muchas veces esto es muy enloquecedor porque no aparece, a veces vamos buscando cosas, no sé si estáis de acuerdo, pero y yo digo, esto tiene que ser algo, yo siempre digo, de verdad yo creo que es algo químico, siempre lo digo. Y entonces qué importante es lo que hablábamos, que ahora no lo vas, bueno, es que el trabajo que hacen ellas es vital, porque muchas mujeres piensan que han enloquecido de alguna manera y lo pasan muy mal. No se habla, las parejas se divorcian o no se entienden, empieza la distancia emocional, la distancia física, tampoco apetece sexo, es decir, es como es como una alteración y de alguna manera es como si te enfermaras por no saber qué tienes que hacer. Pero no estás enfermo. No, Sí. es como si... Eso es, como si te enfermaras porque no sabes. Y yo creo que ya, mira, hemos hilado, pero vamos, eso es lo que yo me suelo encontrar. Pero bueno, cada vez más. Y a partir no se de habla ahí, tanto, claro, autocuidado, es alimentación. Claro, es lo que hablamos, educación para vivir con un estilo diferente en un momento vital diferente. Sí, Leticia va a contar. Esto es como en ajedrez. Le voy a dar al contador. No, muy rápidamente, que fijaros, un dato del poco autocuidado que tienen las mujeres, que un hombre tiene un dolor en el pecho y acude a urgencias a consultar. Una mujer tiene un dolor en el pecho y acude 2 horas más tarde que el hombre a urgencias a consultar. Sí. Sí o no va, sí. O no va porque se nos va un poco hacia afuera el cuidado, Sí. cuidado y se nos olvida en un momento dado. Digo, vamos, Sí. vuelve para ti. Yo digo, para ti. Clínica habitual a muchísimas mujeres, yo creo que las mujeres perdemos nuestra esencia a medida que vamos, bueno, somos hijas, nos convertimos en parejas, somos madres. Bárbara, yo le llamo multirol y llega un punto que es personalidad múltiple y dices, ¿ahora quién soy? Fíjate, y yo casi no es ni personalidad múltiple, es la ausencia de tu personalidad. De tu esencia. Tu esencia lo pierdes. Eso es. Porque... y yo veo muchísimas mujeres a lo largo de mi semana, a lo largo del mes, y les preguntas, ¿pero quién eres tú? Eso es. ¿Qué te gusta? Muchas lo hemos olvidado, porque antes hemos priorizado la salud de cualquiera que tenemos a nuestro alrededor por encima de la nuestra. Y esto es algo que es muy tangible y es muy evidente, y que incluso yo, que me dedico a esto, yo soy sexóloga también, me dedico a esto, digo, joder, es que me está pasando a mí también. ¿Sabes? O sea, al final, ¿quién es Bárbara? ¿Sabes? Pues oye, yo creo que son cosas que tenemos que meditar y que cuidar. Y yo comparto contigo que a mí también me pasó mis crisis vitales, decir, ¿pero dónde estoy? Efectivamente. ¿Quién soy? ¿La hija, la madre, la novia de mi marido, la mujer? ¿Ahora quién soy? ¿La trabajadora? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién era Ana? ¿No? ¿En qué momento me despedí de aquella y soy esta? Eso eso
¿Dónde he llegado? ¿Dónde estoy? Esto es lo que yo quería hacer en un principio. Es. Y eso ¿sabes? tiene mucho que ver también con hormonas crisis. Efectivamente, y muchas de las crisis de mis pacientes cuando Eso llegan a es. consulta es por la pérdida de su esencia personal, Eso es. de quién soy, Ahí está. de dónde estoy, de qué me ha pasado, ¿no? Y qué me ha pasado a mí también con mi pareja. Y fíjate, al autocuidado yo metería la autoaceptación. Sí, la autoestima, ¿no? Autoaceptación. Bueno, Muchas de asumir, mis ¿no? pacientes, Aceptar el momento, dices. efectivamente. Sí. O sea, muchas de mis pacientes llegan a consulta y me dicen horrorizadas porque obviamente yo el cuerpo que tengo con 40 años no era mi cuerpo de 20 años. Tampoco va a ser el de 50. Pero yo acepto que, bueno, que es lo que me ha tocado vivir, voy a intentar estar lo más sana posible, que probablemente eso físicamente va a repercutir en mi físico, ¿no? Pero yo tengo muchas pacientes que no asumen esos cambios y por lo tanto tienen sentimientos encontrados con la imagen que ven en el espejo, ¿no? Claro. Y Lo que hablábamos de las redes, mucha vida saludable, pero ¿dónde está el envejecimiento saludable? Eso es. Claro. Y tú ves una imagen perfecta, pero no estás viendo el background de esa imagen. Es decir, Eso no es. sabes las transgresiones alimenticias que está haciendo esa mujer, Eso es. lo que le está costando, si tiene anorexia o bulimia. Es que hay muchas cosas. O si es real, efectivamente. Eso es. Entonces yo creo bueno, que en todas las transiciones también, o sea, yo creo que tenemos que darnos el chance de transicionar, ¿sabes? Y de decir, joder, pues no estoy en mi mejor momento, no pasa nada. Y vivir nuestros duelos, ¿eh? Eso porque es. la vida, los cambios son duelos y hay que asumirlo. Por supuesto. Y esto se asume, además de gestionándoles, expresando las emociones que sentimos, y una de ellas es la tristeza. Claro. Y es que es sana, esa tristeza sí que es sana. La vamos reciclando y bueno, a la siguiente etapa. Sí, yo tengo muchas pacientes que vienen a consulta por falta de deseo y les pregunto, digo, ¿pero tú cómo estás con tu pareja? Ah, no, yo estoy fatal. Si estamos en terapia de pareja, digo, pues ¿qué pretendes? Digo, ¿que te dé con una varita o te ponga testosterona y estés fantástica? Pues no. O mira, o es que mi marido está pasando por un cáncer. Hombre, pues es que no podemos pedir peras al olmo. O se acaba de quedar en tenemos paro. Claro, tenemos que aceptar que la situación... O sea, si vamos a estar con la misma pareja durante muchos años, habrá momentos en los que seamos una piña y otros que no. Y tenemos que aceptarlo. Solamente, bueno, pues que habrá que trabajar en paralelo. Yo decía siempre cuando nacieron mis hijos, algunos días somos primos, otros amigos, otros enemigos, Efectivamente. otros amantes. Y digo, en la versión amigo vale, pero en la versión enemigo no te aguanto. Entonces, bueno, esto es así. Yo a mi marido le digo, hoy me caes muy mal. Eso es. Digo, y como sigas así me vas a caer muy mal. Mucho más. Bueno. Pues eso. Bueno, pero ahora es un tema que se habla mucho más, la menopausia. Yo recuerdo en una Fuera reunión estigma, que la directora de Canal Cocina me dijo, no te soporto, Phil, y a ti y a mi marido, no sé. Y me lo dijo abiertamente y digo, cada vez más tengo amigas que me lo dicen abiertamente. Y de hablar de eso, pues la comunidad que ha montado Lucía en su día, ¿no? Que se llama Somos Womanhood en Instagram, en redes, pues ha sido justamente esa plataforma donde nos atrevemos a comunicar, a hablar de toda esa época de la forma más cercana, más humana, y están teniendo un éxito brutal. En 6 meses llevan ya más de 100.000 seguidores, 101.000 hoy. Enhorabuena primero por los 100.000. Pero estábamos hablando aquí antes que se habla más y lo decimos en Madrid. Sí, también. En Madrid, ¿vale? O sea, nosotros una de las cosas que... No. Hola. Ahí, sí. más Una de las cosas que hemos visto, que la verdad es que es maravilloso, es... hablaba antes Bárbara que hay que encontrar profesionales. A mí me costó horrores encontrar... Bárbara es mi ginecóloga, todo esto. Leticia es mi cardióloga, pero todavía no lo sabe. No, a mí me costó horrores encontrar a Bárbara, horrores. Y en Madrid, y dije yo, wow, o sea, si esto me está pasando a mí... O sea, es que no me puedo imaginar de lo que puede estar pasando en otros sitios con menos medios. Entonces, eso para empezar. 2, que el profesional esté formado, porque claro, tú das por hecho que en este caso una ginecóloga tiene que estar formada en menopausia. Pero no, señores, es que no están formados. Es que no se estudian la carrera. Es que antes no había ni estudios porque nos moríamos. Es que no hay estudios directamente. Hay cuando dice que hay mujeres que la menopausia la pasa en patines y otras que no. Digo, por favor, que las estudien. O sea, que nos digan que algo he hecho mal yo. Entonces,
¿Qué ocurre? ¿Por qué la respuesta tan buena? Uno, porque la información es veraz, es decir, hay médicos detrás y hay estudios detrás. Cualquier cosa tiene médicos, tiene estudios, tiene, o sea, intentamos encontrar los mejores profesionales. Dos, está todo en un sitio, que eso es importante. Porque en un sitio te hablan de nutrición, en otro sitio te hablan de la cabeza, que yo llegué a pensar que tenía principio de Alzheimer, os juro, ¿eh? Dije yo, ¿pero a mí qué me está pasando? En otro sitio te hablan, o sea, vas como picoteando y tú es como muy, porque Instagram tiene una limitación, ¿vale? No puedes profundizar, no es imposible. Y luego la forma en comunicar, digo, bueno, es que me acabo de leer esto, espera, me tengo que leer 10 veces, porque es que no lo entiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas al médico, yo creo que el 90 y pico % de la gente vamos a sociedades, ¿vale? Tienen los médicos, esto es un zasca, ¿vale? Para las sociedades, no para vosotras. Tienen un tiempo límite. Tú no estás una hora con... Es así, esto es así, ¿vale? Vete a hablarle de los 48 síntomas. Claro, es imposible, porque para empezar ni te acuerdas. Entonces, hay un problema porque te afecta a todo, ¿vale? Por eso ha tenido esta aceptación, porque es una información de verdad muy precisa y con color. Pero yo lo que veo, yo no me siento identificada con lo que estoy viendo. Yo no creo que sea la única. Entonces se habla de todo, se habla de sexo, se habla de nutrición, se habla pues también de mensajes inspiradores para que te sigas comiendo el mundo. Ay, que nos falta la mitad de la vida, es que te mandan al geriátrico. Con todos mis respetos, pero dices, pero si tengo 51 años, ¿para dónde quieres que vaya? Entonces, al final, lo que se trata es de herramientas que nos valgan para nuestro día a día. Herramientas, pero herramientas con una información veraz detrás. No alguien que diga, no, es que soy experto en menopausia y metes el dedo y se ha hecho un curso de 3 meses y dices, pero esto es una broma. Y todavía opinan. Pues esto pasa. Entonces yo creo que por eso ha tenido esta aceptación, porque es buena información y con color. Al final, Lucía, tú estás al tanto de todo lo que pasa. De todo. ¿No sabéis? Sois como el reflejo de todas las preocupaciones que hay actualmente, ¿no? Mira, os he traído un mensaje de hace 2 días que de verdad esto es lo que te lleva a seguir, ¿vale? Esto está publicado, ¿vale? O sea, lo voy a leer porque está publicado. Este es uno, hay muchos. Muchísimas gracias por toda esta info. Llegué a pensar que todo estaba en mi cabeza. No entendía nada de lo que estaba pasando. No tengo útero desde hace 7 años y trompas desde hace 6 años, pero mis ovarios seguían su ritmo hasta este año. Gracias a vuestra información he conseguido entender muchas cosas y porqués. Habéis salvado mi matrimonio, aunque no lo creáis. Esto es, o sea, dices, wow. ¿Y qué haces? Dedicarle tiempo. Cariño, información. Y por eso está funcionando también. Pero detrás hay profesionales. Y tenéis un perfil más o menos, Instagram y estas redes nos dan estadísticas de qué perfil de cliente, de usuarios, seguidores tenemos. Pues hay algún nombre, sobre todo es urbano, pero ya cada vez tenemos más. Madrid, Barcelona hay como un 15%, pero se distribuye luego entre todas las provincias. A partir de 45 a 60 años, más o menos, 60 a 65 años, y lo que sí que vemos es gente que ya se ha cansado de escuchar más que decir de escuchar, esto es la menopausia y ya. O sea, es gente que te pregunta, gente que incluso te dice, oye, voy al médico, ¿qué le digo? ¿Qué tal? Y entonces tú dices, oye, pues pregúntale por esto otro, pregúntale por no sé qué, o que te informe de este nuevo medicamento que acaba de salir, o sea, nosotros no decimos nada, absolutamente al contrario, nos preguntan cada vez más, recomiéndanos un médico especialista, vivo en Valencia, si conocéis ahí gente, entonces lo que quieren es gente que cada vez está más informada y que está buscando cada vez más profesionales formados. Plataformas para hacer un poco de publicidad. Womanhood, por favor. Womanhood. En Instagram tenéis un podcast. Tenemos un podcast que se llama Hace calor y soy yo. Eso es. Que está teniendo mucho éxito. De hecho, hemos entrevistado ya a Bárbara, hemos entrevistado también a Leticia, hemos entrevistado a un oncólogo, también tú ya estás en la lista, Ana. A María, también, que hicimos el paté del mar, además cocinando,
y la verdad es que está teniendo mucha aceptación porque, bueno, pues se hablan de cosas, pero de una forma distendida, de absolutamente de todo, y recogemos también todas las preguntas que nos van haciendo en redes y aprovechamos para preguntárselo ahí a los expertos. Bueno, genial. Antes de empezar, María, con los temas de pautas nutricionales, hacemos un rondo de preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O ha quedado todo muy claro? Es que somos clarísimos, de verdad. A ver, te puedes presentar. Vale, gracias. Hola, bueno, me llamo Carmen Lázaro y estoy investigando desde hace aproximadamente 12 años todo lo que está orientado a la longevidad. Y, por supuesto, en todo este camino me he encontrado con todos los temas en el entorno de menopausia y luego también he encontrado muchas mujeres que tienen muchos problemas que han sido... O sea, han evolucionado a raíz de tener unos implantes mamarios y en muchos casos porque han tenido una extracción, como yo la tuve, de la mama derecha y, bueno, los implantes generan lo que generan. Pero es un tema todavía, ese sí que es un tema tabú, que es como si hemos hablado mucho de los síntomas, pero detrás de todo esto lo que yo me he encontrado es, si a mí me hubieran dicho, claro, en su momento no lo sabían y que estas prótesis hay un modelo que ha generado un linfoma anaplásico de células grandes, muy complejo, etcétera, etcétera. Pero si en su momento nos hubieran avisado de todas las consecuencias de esto, probablemente ninguna mujer, ni incluso cuando nos extirpan algo, nos pondríamos unas prótesis. Pero volviendo un poco a la raíz de todo el tema, yo he estado reflexionando todo lo que he pasado estos 5 años y, por supuesto, me he encontrado con 5 ginecólogas, me he hecho un estudio genético con Ramón Cacabelos en el Centro Genetista de La Coruña, analizándome 43.000 variantes porque no entendía lo que me pasaba de todo. Y la menopausia ya se había ido hace mucho tiempo, o sea, con 43 años. Entonces, todo era como, ¿qué pasa? Soy una persona sana, como bien, intento tener una vida emocional sana, familiar sana. Esto no me encaja, ¿no? Entonces iba visitando muchos doctores de todo, cardiólogos, ginecólogas, genetistas, ortomoleculares y según iba pasando de uno a otro, y también alguna mujer, he de decirlo, siempre iban a lo mismo. Es que el tema hormonal de la mujer. Son las hormonas, tal, es lo que nos afecta, cambiáis mucho, os cambia el carácter, emocionalmente sois muy inestables, incluso es que no podéis ni dirigir una empresa hasta que no pasáis de los 50 porque sois muy inestables emocionalmente. He oído de todo, todo tipo de barbaridades. Y al final he llegado a una conclusión y me encanta ver que seáis todas mujeres. Y mi conclusión es esta. Toda esta vorágine de alteración de la imagen y los filtros de la imagen de la mujer en Instagram, en todas las plataformas, ¿no?, de network social, lo que ocurre es que hay una no aceptación de la mujer tal y como es. Entonces Allergan dejó de producir ese tipo de prótesis, pero ya se ha encargado de poner todos los rellenos faciales, botox, todo lo que haga falta para alterar o modificar la evolución natural de la mujer y entrar en la longevidad como han entrado nuestras abuelas. Porque yo estoy segura que muchas personas aquí hemos tenido abuelas de 97 y abuelos de 99 años. Y mi segunda generación era más longeva que es mi primera generación. Entonces, todo esto me ha llevado a esta reflexión. ¿Por qué tenemos todos estos problemas de ansiedad, todas estas cosas están tan asociadas a nuestra percepción de nosotras mismas? De cómo nos exigen, si no vas maquillada te dicen, ¿estás enferma? Porque ahora no ir maquillada a un evento. O hace una foto en Instagram sin maquillaje recién salida de la cama. Es como, ¿te pasa algo? Al evento sobre redes sociales. Como ponente. Oye, ¿sabes? A colación lo que dices, una de las cosas que yo, hay veces que lo digo y me miran así como, digo, es que es verdad. Hay muchas veces que las propias mujeres, y me da mucha rabia decir esto, las propias mujeres somos las principales enemigas de las mujeres. Sí, es una pena. De verdad, ¿eh? Lo sé. Y esto pasa. Y dices tú, pero no, por favor, si somos nosotras las que nos estamos tirando las piedras, ¿pero a dónde vamos? Y esto es así, y en las redes igual, y en todo igual, es que cómo va, cómo tal, esa se ha hecho de todo. Bueno, pues que se haga lo que le dé la gana, ¿sabes? Pero somos nosotras las que lo criticamos. Si te has hecho, porque te has hecho, y si no te has hecho, porque no te has hecho. Y al final, la piedrecita para nosotras.
Sí, todo eso con los desarreglos alimenticios. Es decir, todo va asociado, creo, mucho a la aceptación de nuestra imagen y nuestra evolución. Bueno, no cuento nada más. Muchísimas gracias, interesantísimo. Pero no había pregunta al final. Bueno, quería hablar. Oye. Que sí, que sí, que sí. Yo creo que sí. Hace unos 2 o 3 años, curiosamente, uno de los artículos que escribí en ABC Bienestar, que ha sido, yo creo que de los más leídos, lo documento por eso. Y creo que si es así es porque responde a un interés, que yo escribo muchas cosas, pero nunca sé cuándo. El titular era: la mayor parte de las alteraciones humanas provienen de las exigencias. Las primeras, las autoexigencias, las otras externas. Entonces tiene mucho que ver con esto. Si tanta gente leyó esto, es por algo. O sea, ahí te lo dejo. Sí, Hola, ¿puedo o querías decir nada, algo? simplemente yo creo que aquí se nos olvida una palabra muy importante que yo creo que tenemos que tener todos muy presente, y es ser libres, que suena como muy banal y muy fácil, pero sentirte en tu interior libre de expresarte, libre de ser como eres, libre de aceptar tus defectos, libre de relacionarte con unos y con otras personas tóxicas, ¿no? Y además añadiría tiempo a reflexionar, a pensar, porque a veces el estilo de vida hace que entremos en un bucle infinito y no nos paramos ni 5 minutos al día, que yo siempre hago una reflexión por la mañana, 10 minutos, da igual, en la ducha, donde sea, a ver, ¿qué estamos haciendo? Un poco pues lo que hizo María, a veces parar, ¿no? con nuestras vidas, ¿no? Y eso nos ayuda a disfrutar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y con quién. Una pregunta desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Soy Luciana. Muchas gracias por la información. Hablando de cuando las mujeres entramos en la menopausia y que antes nombraban que hay mujeres que lo pasan como por un tubo, como decimos, que como lo viven muy naturalmente, tranquilamente y saludablemente, y otras las pasan súper mal. ¿Encontraron patrones, considerando que las mujeres sean saludables, tengan buen peso, no sé, todos los factores hormonalmente estén equilibradas, tengan trabajo personal y tengan una vida alegre? ¿Encontraron patrones o explicaciones por qué hay algunas que la pasan fatal y otras que la pasan tranquilísimamente? Pues mira, dicen, o sea, hay algún estudio que se ha encontrado una cierta agregación familiar en cuanto al porcentaje de sofocos y demás, pero yo en mi práctica clínica habitual tengo pacientes tremendamente sanas que se cuidan una barbaridad, que tienen unos cuadros tremendamente sintomáticos en todas las esferas, porque muchas veces cuando hablamos de menopausia, lo primero que se nos viene a la cabeza, por ser un síntoma muy prevalente, es el síndrome vasomotor, es decir, los sofocos, pero es que la menopausia es un factor de riesgo para tener un episodio de depresión mayor. Y es en el primer año, es decir, justo antes de empezar a tener la menopausia, que esto ya hablaremos porque es un concepto muy banal, es decir, yo tengo menopausia, que tengo que esperar a los 12 meses sin regla para tener menopausia. No, es que yo puedo tener unas alteraciones hormonales ya desde los 40 años. Yo personalmente me estoy haciendo una reposición hormonal y tengo 40 años. Entonces, los síntomas, el problema es que se ha banalizado mucho la sintomatología en la mujer. Bueno, ya podríamos entrar en muchos conceptos culturales y demás, ¿no? Y todos los síntomas que tiene una mujer hasta ahora, que ya yo creo que sí que existe una revolución más a nivel médico, todos los síntomas que tenía una mujer pues se banalizaban. Es decir, tenías incontinencia de orina después de un parto, reinas, que es normal, ¿sabes? Entonces ya condenadas a tener una compresa de por vida. Venían los sofocos, bueno, es que es normal. Pérdida de deseo, es que es normal. Cualquier síntoma en la mujer hasta ahora se normalizaba y se banalizaba. Entonces, un mensaje que siempre digo a mis pacientes es: por favor, no os quedéis con un no por respuesta. Es decir, si yo no sé, incluso yo conmigo misma, si yo no sé daros una respuesta, por favor, id a buscar una respuesta. Porque si yo no la sé, probablemente otro compañero o compañera lo va a saber. Pero no nos quedemos con el no.
no nos quedemos, bueno, es que esto es normal, ¿no? Lo hablábamos en el podcast que hicimos, ¿no? O sea, que un síntoma sea frecuente no quiere decir que sea normal, ¿vale? Porque una cosa, efectivamente, es que hemos normalizado síntomas frecuentes y no es así, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Y tal vez desde el lugar psicológico o de naturaleza de una persona, de una mujer, pudieran encontrar patrones que definan si la va a pasar fatal o la pasan fatal cuando tienen ese tipo de personalidad o ese tipo de situación personal o algo, o no, es como un gran signo de interrogación pareciera, ¿no? En cuanto a salud hormonal, no tenemos todavía estudios que reflejen algo así. No tenemos... sabemos que algunas veces, algunos síndromes de ovario poliquístico, algunos síndromes más tempranos, con algunos tipos de intervención terapéutica, como que se modifica la salud general, entonces en algunas ocasiones hemos visto, pero no hay estudios todavía concluyentes acerca de esto y de patrón. Nosotros dividimos entre rasgo y estado y ya te digo que yo me suelo encontrar a personas con una salud psicológica, es que lo digo así, absolutamente sana y con una sensación de me quiero morir emocional, que digo, esto es otra cosa. Muchas gracias. A mí me gustaría subrayar que no todos los síntomas que se pueden tener, como palpitaciones, taquicardias, sofocos, son por la menopausia. O sea, que no hay que minimizar esos síntomas porque a veces puede haber una patología subyacente cardiovascular. Y yo tengo alguna paciente que llevaba años con arritmias y le habían dicho, eso es la menopausia. Tenía una taquicardia intranodal que ablacionamos y se quitó y estaba asintomática. Entonces, si realmente estamos molestas, hay que consultar con el ginecólogo, el cardiólogo, el especialista, porque a veces no solamente es por las hormonas o por la etapa vital que estamos viviendo. Bueno, yo decir que yo cuando me vienen con síntomas lo primero que hago es vete al médico. Porque en psicología debemos descartar cualquier patología orgánica o médica y luego entonces entendemos que el origen, porque no tenemos una radiografía interna, entendemos que el origen viene emocional o mental. Pero en ese sentido, hablando de hormonas, me encuentro salud psicológicas perfectas, estados de analíticas que no, y personas que tienen la sensación de ya no quiero vivir más. Iba a añadir que incluso hay una serie de síntomas que son iguales que el hipotiroidismo, ojito, ¿vale? Entonces, claro, cualquier cosa, no la achaques tampoco a la menopausia. Tengo una pregunta de Juan Carlos, que no sé si vamos a poder arreglar lo suyo, pero cuéntanos, Juan Carlos. Bueno, me presento, yo soy médico de emergencias, con cardio me encanta, porque muchas veces vamos sincronizados en... digo, bueno, tendría muchísimas cosas que decir. No me daría tiempo y me echaríais. Y preguntas. Me ha encantado la introducción. O sea, esto es verdad que creo que debemos de comunicar más, de autoconocernos más y estimular más la meditación. Me ha encantado. Hace poquito, a través de una compañera de trabajo, pues vaya, no tenía ni idea. Digo, pero es verdad, si es que el gran desconocido a día de hoy es el cerebro. Es una realidad. Entonces, llegará, pero he visto unos vídeos de Nazaret Castellanos y he flipado. O sea, me ha encantado. Entonces, hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas por hacer. Yo creo que la prevención es fundamental. Los que somos médicos, me parece que es la medicina probablemente de la parte más agradecida que pueda haber y posiblemente la más económica, la de menor coste, porque si yo tengo que acudir ya ha ocurrido el evento. Pero el evento no es de ahora, no era ahora, probablemente venga de malos hábitos de hace mucho tiempo, ¿no? Incidiría mucho en la educación, desde pequeños, desde el cole. A lo mejor soy un bicho raro, pero no tengo redes sociales. Escojo yo, escojo dónde vengo, escojo mi curso de eco, escojo en fin, voy donde me llama la atención y donde creo que
que me van a aportar cosas, ¿no? No digo que en redes sociales, ojo, sé que me estoy perdiendo, sé que hay una parte que me estoy perdiendo. Lo sé. Sí, y a lo mejor es saber bucear en redes sociales para saber por dónde tienes que ir y qué tienes que encontrar. A día de hoy estoy muy ocupado en muchas cosas, pero... plena para saber qué es lo que quieres ver y tener una dosis exacta de cuánto tiempo quieres invertir en ello. Claro, y sobre todo... Y las redes sociales y las pantallas no dejan de ser un arma muy poderosa. Entonces, Claro. A las pantallas las llamo arma blanca para los niños. Fíjate porque necesitamos educar en esa Yo es que lo veo fundamental, ya digo... Perdonar. Ya digo, desde la propia alimentación, desde la sexualidad. Mi hija tiene 10 años y muchas veces se cuestionan cosas que dices, es una pregunta que no es de una niña de 10 años, se le puede ocurrir a cualquier niño. Es decir, que están preguntando, buscan información. En el colegio creo que se debería dar más importancia a la prevención de lo que es una enfermedad. El ejercicio físico es fundamental. Bueno, y lo que hablábamos, y para empezar, respirar desde pequeñitos, Es fundamental. porque respiran y olvidamos respirar bien. Claro, yo puedo Empezamos a decir, respirar con el estrés, con las posturas, por cómo vamos con los sustos, con los traumas, con todas las microtraumas, ¿vale? Que tampoco quien tenga un trauma, pero... Y de repente dices, ¿pero dónde quedó mi diafragma? ¿Dónde quedó mi respiración? ¿Dónde ha quedado, pues hablabas de Nazaret, que es compañera, dónde ha quedado efectivamente esa relación entre mi corazón y mi cerebro? ¿Dónde ha quedado esa conexión que tengo? La coherencia cardíaca, ¿dónde ha quedado? ¿Qué ha pasado con mi cabeza? ¿Por qué estoy tan lleno de pensamientos, tanto ruido, pensando en ayer, en mañana, en pasar, las preocupaciones, la hipoteca? Si me dieran 10 meses de vida, ¿en qué pensaría realmente? ¿En el político? ¿En pelearme con el portero? ¿O pensaría en pasar con la gente a la que quiero tiempo de calidad y cuidarme? Me gustó mucho... Ahora que Perdóname la reflexión, pero... Nos podemos tutear. Me gustó mucho un reportaje que vi hace mucho tiempo en la tele, de pacientes oncológicos que estaban entrevistando a los médicos que los trataban. Y sobre todo, ¿cuál era la preocupación de los enfermos, ¿no? No era si tenía un yate o algo material, no era por ahí el tema, sino se focalizaba sobre todo en la afectividad, si me siento entendido, si tengo confianza. Sí, en las relaciones afectivas, en lo que... eso era su preocupación. Entonces, evidentemente, a día de hoy, pues yo creo que quien tenga salud y quien tenga amor, eres rico. Tú de entrada ya puedes ser rico. Pero es verdad que el cuerpo cambia y eso hay que enseñarlo desde el colegio. Hay muchas cosas que yo cambiaría en la formación del programa de los colegios. Pero bueno, no me quiero enrollar, pero incidiría mucho en el tema de la meditación y de la neurociencia. Pues mira, Juan Carlos, te voy a dar un buen tip. Si no estás en redes, es venir a todos nuestros talleres de alimentación. Vale, otra pregunta. No sé cuánto tiempo nos queda. Venga, una preguntita más y... Vale. ¿Quién regula las emociones en nuestro organismo? Sí. ¿El qué? ¿El cerebro? El cerebro es donde se produce la emoción y la emoción luego se viene regulada por la conducta que tú tengas. Dentro de nosotros... Pero las emociones... Mira, ¿dónde nacen? ¿Quién las regula? Vale. Las emociones nacen en el cerebro y son reguladas por los pensamientos o por la conducta. Imagínate que interiormente, tuviéramos un ascensor, el cuerpo se comunica hacia arriba y hacia abajo. Lo que yo pienso influye en lo que siento y en lo que hago. Y lo que pasa en mi vida influye en lo que siento y en lo que pienso.
La emoción es un mensajero. Necesita traducir la información del cuerpo al cerebro o la información del cerebro al cuerpo. Es un mensajero al que no podemos matar, pero solo hay que escucharle en el volumen adecuado. Exacto. ¿Vale? Pues una de las técnicas, perdonadme, una de las técnicas es respiración, meditación, atención plena. Pausa, pausa, observa, la observación, la escucha de ti, silencio interno. Bueno, hay bueno, identificar y orar, pero una de las para serenar y bajarle el volumen a la intensidad emocional, la respiración está totalmente vinculada con la actividad eléctrica cerebral, con la impulsividad y con el tamaño de la amígdala. La amígdala, cuando estamos estresados, se inflama y aprieta otras zonas del cerebro interno que hace que no tengamos sensación somática, entre ellas la ínsula, que es la propiocepción. Entonces es importante que esa amígdala disminuya y en los estudios hemos visto que con la respiración, entrando en la actividad eléctrica alfa, la amígdala vuelve a su lugar. Entonces ayuda al nervio vago y ya todo lo demás empieza a funcionar. Y ayuda a cocinar. Hablo de respirar, pero vamos, que hay muchas. Haciendo la Un transición. aspecto que me ayuda mucho es relativizar. Bueno, Porque, sí. bueno, para bien o para mal, nosotros como cardiólogos pues hemos tenido la desafortuna, ¿no?, de acompañar a gente en los últimos días de su vida, ¿no? Y miran hacia atrás y oyes a gente arrepentida y sobre todo siempre te dicen la pena de no haber estado con sus niños o con sus seres queridos, ¿no? Y entonces luego te hace pensar un poco que nosotros aquí tenemos la oportunidad de no tener esos arrepentimientos al final de nuestra vida, ¿no? Y canalizarlo y relativizar, porque al final cosas que nosotros pensamos que es lo más importante pasan a un segundo plano totalmente, ¿no? Y yo creo que es muy importante, que lo dijiste tú, lo de las relaciones, ¿no? La capacidad de relacionarnos e identificar las relaciones que son tóxicas y al final pues rodearnos de gente que nos quiere, ¿no? Es un acto de autoamor, rodearse de gente nutritiva. Y vamos a decir que lo de cocinar era fundamental. Bueno, es que vamos a seguir, de hecho, tenemos mucho que hablar porque estamos viendo que es una temática que da mucho juego, pero además lo que más me gusta, porque a medida que voy escuchando... Tengo a Antonio, que no le puedo decir que no a una pregunta, si no, no volvemos aquí nunca. Bueno, perdón, sí. Bueno, Antonio, dinos, ¿quién eres y qué haces? Sí. Yo aquí ayudo a que todo esto funcione, nada más. Bueno, tengo una pregunta para Ana, que es fácil por volver a lo de la alimentación, que nos hemos ido un pelín de ella, y quería preguntarte, ¿qué placer genera la alimentación? Vale. Y quería otra pregunta para Bárbara. ¿Qué alimentos provocan placer? Quería jugar con las dos. Vale, qué bueno. Es que Antonio es poeta, ¿vale? Me encanta. Entonces, ¿os vais a acordar? Sí, claro, qué placer genera la alimentación. Claro, la alimentación, al ser una necesidad vital básica, lo que hace es que el cerebro, como la necesita, la recibe como fuente de placer. Entonces, cada vez que comemos, nosotros se activan áreas de recompensa en el cerebro de cualquier ser vivo. Se activan áreas, esto es una parte muy animal. Pero nosotros hemos desviado esta necesidad de comer para alimentarnos o vivir a comer por placer y para anestesiar. Es decir, se sabe que el azúcar es muchísimo más adictivo que la cocaína y otras sustancias, entonces se va buscando placer a nivel de azúcar, a nivel de los azúcares, porque la recompensa que obtienes, el chute que obtienes de dopamina es tan bueno, pero cuidado, a los 2 días o al día siguiente la bajada, si todo lo que sube baja exactamente igual, y con todas las consecuencias que tiene, pero a nivel emocional yo lo veo en niños con los que trabajo, como toman azúcar, el día siguiente el síndrome de abstinencia, cómo están tirados por el suelo, bueno, y sobre todo en temas digestivos como autismo. Bueno, el caso es que al final esto es una parte y otra es el hambre emocional, y es cuando no queremos sentir, lo llamamos en psicología, hay maneras de deflectar. Deflectar quiere decir tapar, huir de aquello que estoy sintiendo porque es desagradable, no lo quiero sentir y no quiero entrar en depurar la emoción desagradable que en ese momento te está pidiendo que si la depures. Y como no quiero entrar, una de las vías es taparla con comida. Y ahí vienen los famosos trastornos de la conducta alimentaria, que los tiene mucha gente de manera muy enmascarada, ¿sabes? Y que va más allá del placer de como con personas y me lo paso bien. Vale. Es comer compulsivamente
para tapar dolor. De hecho, fíjate, yo en consulta veo muchísimos TCAs no diagnosticados y en mujeres en la menopausia. Fíjate, antiguas TCAs que con los 20 años ya estaban ahí medio en medio y llegan a la menopausia, les cambia el cuerpo y vuelven otra vez a la conducta de TCA. Y muchas TCA sin diagnosticar, ¿no? Que yo, como hago el abordaje muy integrativo, siempre tengo una nutricionista al lado, le digo, ten cuidado, que es una TCA. Gente que todavía no lo sabe. Bueno, es que hay muchísimas miniconductas, pero que son muy de, tu relación con la alimentación, cuidado, de esto que voy a comer ya me va a engordar. Mañana ya compenso. Es decir, todas esas cosas, cuidado, porque están haciendo que la relación con la comida, y la relación con la comida tiene mucho que ver también con tus emociones y con tu relación materna, pues es que, bueno, pues en lugar de comer para nutrirnos, pues estamos comiendo de otra manera. Desde las emociones. Desde las emociones. Y luego, respondiendo a la pregunta de qué alimentos dan placer, bueno, yo creo que hoy vamos a hacer una receta que nos va a dar placer, ¿de acuerdo? Obviamente, pues los alimentos típicos como son el chocolate, al final son alimentos muy dopaminérgicos, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues bueno, pues todo lo que nos sugiera placer. Yo soy muy así con mis pacientes y yo les digo que intenten erotizar todo lo que hacen, ¿no? Al final, eso también genera placer, ¿no? Eso, sí, la erotización. Que puede ser una autoerotización, ¿no? O sea, yo en mis terapias, yo les digo a mis pacientes, la primera que te tienes que autoerotizar eres tú. ¿Sabes? Te has perdido en todo tu ciclo vital, pero es que ni siquiera sabes qué es lo que te apetece, qué es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Y esa autoerotización es súper importante, porque una vez que tú estás autoerotizada, ya puedes reconectar también con tu pareja, ¿no? Y erotizar, pero cualquier cosa. El tomarte una copa de vino un viernes por la noche con unas aceitunas en casa y verte una peli. Yo qué sé, el arreglarte, el sentirte atractivo o atractiva para tu pareja, el volver a intentar ser novios, ¿no? El no dar por hecho que tenemos a nuestra pareja para siempre o que ellos nos tienen para siempre a lo largo de toda nuestra vida, porque eso no es así. Es decir, tengo que intentar conquistar a mi pareja día a día, ¿no? Y eso se nos olvida muchas veces. ¿Puedo hacer un pequeñito apunte? Hablando de la alimentación, es que no es casual que, bueno, de los muchos neuroquímicos que se han inventado, que se han investigado, los 4 más estudio 5, pero entre ellos está la serotonina, que es la que se llama hormona del neuroquímico de la felicidad, pero que no lo es, pero es responsable de nuestro bienestar emocional, de esa sensación de me siento bien. Vale, pues la serotonina, la única manera de sintetizarla en el cuerpo es a través del alimento. Y hay que comer alimentos ricos en triptófano. Uno de ellos es el chocolate, puro. Y luego frutos, legumbres, vitaminas, o sea, todo lo que tenga el grupo B, legumbres, frutos secos, plátanos, huevos. Entonces, es importante y no es casual que la alimentación tenga como los pilares, ¿no? Que decimos movimiento, deporte, alimentación, descanso y relaciones sociales, porque es que están representadas en las dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina, es decir, están representadas en las, como digo yo, las 4 magníficas que nos rigen mucho. Bueno, vamos a resumir un poco todos los mensajes que estamos recibiendo, que son impactantes y muy interesantes. Además, me gusta mucho porque estamos demostrando una vez más en estos talleres que no podemos tratarnos por partes. O sea, la salud es un conjunto de muchas cosas. Necesitamos tener estado de ánimo bien, ¿verdad? Necesitamos información veraz, pruebas científicas, un corazón en forma y, sobre todo, conocernos y conocer los alimentos como fuente de energía y entender qué efecto tienen en nosotros más allá de las propiedades nutricionales. Y hoy que hablamos de salud
sexual. Además, tengo que contarles una anécdota, porque cuando yo hoy venía y contaba a mis amigos o estos días que íbamos a hablar de salud sexual y alimentación, curiosamente la mayoría eran hombres los que me han dicho, pero vais a hablar de qué alimentos nos proporcionan salud sexual. Y hemos hablado mucho sobre etapas de la mujer que son vitales por lo acentuados que pueden llegar a ser esos cambios hormonales, pero los hombres, como bien decía la doctora Bárbara, también tienen sus hormonas y sus cambios, sus transiciones, y por supuesto se interesan, como todos, por una buena salud sexual, ¿no? Entonces, bueno, la relación que existe, de hecho, entre la alimentación y la salud sexual, estamos viendo que abarca muchos puntos de salud, que afecta de diferentes maneras a los hombres y a las mujeres, y que eso incluye desde la fertilidad, los cambios hormonales, el deseo sexual, etcétera, ¿no? Hemos hablado, por supuesto, vamos a ir ahora a los alimentos, ¿no? Para que veamos cómo podemos de una forma fácil en casa utilizarlos a nuestro favor para que gocemos de esa salud cardiovascular y sexual, que ya hemos visto lo ligados que están, pero por sintetizar todo lo que hemos escuchado a lo largo de la tertulia, y que seguramente habrá muchas más preguntas después, pues diría que esos puntos claves, ¿no?, están en los cambios hormonales, cómo la nutrición condiciona de una manera importantísima el estado de nuestras hormonas, junto con el ejercicio físico y un buen descanso. Ahí nombraremos pues, desde los minerales como el zinc, por ejemplo, ¿no?, que son precursores también de la producción de testosterona, las grasas saludables, el equilibrio entre las grasas que nos proporcionan también no solo esa producción de hormonas, sino también un equilibrio a nivel mental, también neurotransmisor. Hablaremos, por supuesto, de esos alimentos de origen vegetal que tienen una riqueza enorme en antioxidantes y vitaminas que son fundamentales también para la asimilación de muchos otros nutrientes. Y, bueno, cómo nos condiciona también un buen peso corporal, una buena digestión, que puede ser un gran impedimento también de una salud sexual si no tenemos digestiones fáciles, una microbiota bien poblada de bacterias beneficiosas. Muchas veces es un condicionante también para poder disfrutar de una vida sexual equilibrada. Y, por supuesto, hablaremos de algunos alimentos afrodisíacos o que tienen esa fama, con muchas veces poca evidencia científica, pero bueno, el entender también por qué se utilizan como recursos para potenciar la libido en algunos casos, ¿no? Antes de empezar a mostrar recetas y cosas concretas, repasemos entonces los alimentos que sí que nos favorecen para poder tener una salud sexual, cardiovascular y general, empezando por los ácidos grasos. Ácidos grasos, ya nos ha hablado la doctora Leticia de las grasas buenas y malas y sobre todo de los ácidos grasos esenciales que muchas veces el cuerpo pues, necesita, en el caso de los omega 3 y 6, ¿no?, que vengan directamente de los alimentos y que se nos olvidan. Fuentes como el pescados azules, especialmente de pequeño tamaño, las nueces, las semillas de chía, deben de estar presentes en nuestra dieta. Hemos hablado de minerales como el zinc, pero también magnesio. El zinc podemos encontrarlo en mariscos, en carnes rojas, en semillas también. El magnesio, que además contribuye a moderar nuestra función nerviosa. Y los podemos encontrar también en almendras, toda la gama de frutos secos, en espinacas, en plátanos, y un aminoácido importante, la arginina, que nos podría hablar seguramente la doctora Leticia, porque mejora el flujo sanguíneo y sé que, ¿verdad?, en muchas ocasiones se potencia en la alimentación para gozar de una mayor salud, y lo podemos encontrar en carnes, lácteos, nueces, en fin. Al final volvemos siempre a hablar de la dieta mediterránea, que reúne todos los componentes nutricionales equilibrados. Una buena hidratación, el agua, ¿no?, también proporciona desde no solo la hidratación del cuerpo, sino lubricación también. Es importantísimo tenerlo en cuenta, la hidratación. Y luego, por citar vitaminas importantísimas, ¿no?, para, por ejemplo, la energía, las vitaminas del grupo B, que también nos modera el estrés y podemos encontrarlos en legumbres, en huevos, en carnes. La vitamina E como antioxidante,
que podemos encontrar en aguacates, por ejemplo, aceites vegetales, frutos secos, espinacas y la vitamina D, esencial, entiendo, también en estos procesos y que la principal fuente siempre será la luz solar, pero que podemos también mejorar su absorción con la ingesta de alimentos como pescados azules, semillas y yemas de huevo, incluso, ¿no? También. A mí me gusta mucho decir un proverbio zen que aprendí hace tiempo, que es que cuando queremos cambiar algo en nuestra vida o cuando queremos conseguir algo, empecemos por quitar aquello que nos sobra. O sea, porque sobre todo cuando hablamos de alimentación, ¿no? La pregunta es ¿qué tomo? ¿Qué tengo que tomar? Y hay veces que hay que empezar por qué hay que dejar de tomar, ¿no? Que es aquello que está dañando tu organismo, que te impide estar equilibrado. Y luego ya vemos cuál es la alternativa para empezar a alimentarte bien. Pero claro, para gozar también de una salud sexual plena tenemos que evitar, como ya se ha nombrado durante la tertulia, alimentos y hábitos, ¿no? Y una serie de sustancias que pueden ser perjudiciales. Y repasamos una vez más, hemos hablado de los azúcares refinados y los carbohidratos procesados que impiden una buena salud metabólica, ¿no? Empezando por todo lo que son azúcares de bollerías, refinados en general, sobre todo ahora que encontramos tanto producto ya en cajas y en Tetrabricks y cargados de azúcares que ya no solo tienen la función de conservar, sino de estimular el paladar de una forma extrema. Por supuesto, las grasas trans, las grasas saturadas, que también encontramos en esa bollería industrial, en mantequillas, quesos grasos, carnes grasas, embutidos. También el alcohol. Sí, hablaremos, por supuesto, y tendremos el debate de la copita de vino de vez en cuando. Siempre decimos que en un marco de alimentación equilibrada, ¿no? Cuando un adulto sano lleva una vida saludable, pues desde luego que conocemos todos las virtudes que tienen los antioxidantes de la uva, pero no el alcohol. El alcohol no deja de ser etanol y es un tóxico para el cuerpo. Y se ha hablado muchas veces de que cuando se toma alcohol el deseo sexual aumenta, pero esto no es verdad, porque realmente lo que hacemos es dañar las funciones de órganos básicos como el hígado y los riñones, y esa principal sensación de desinhibición que podemos tener con el consumo de alcohol se convierte luego en un debilitamiento y en una falta de energía a la larga. O sea, que creo que es todo lo contrario de lo que se cree y es uno de los grandes falsos mitos, ¿no? Y luego los excesos, como todo, el exceso de sal, el exceso de cafeína, también tabaco, pues incluso se asocian a disfunciones eréctiles y de la libido. O sea, que al final son sustancias tóxicas que se deben evitar. Los afrodisíacos. Bueno, realmente no hay grandes evidencias científicas sobre que haya ciertos alimentos que puedan tener ese efecto de maximización de sensaciones, pero es verdad que hay parte que puede ser un efecto placebo y lo importante siempre es la moderación, ¿no? Porque aunque tengamos sustancias pues, como el cacao, ¿no? o especias incluso como la canela o el jengibre, ¿no? Que tienen, más allá de que puedan subir el ánimo, ¿no? Pues pueden tener también efectos antiinflamatorios, ¿no? O aportar una riqueza importante de antioxidantes, pero aún así, teniendo estas virtudes, siempre tenemos que primar la moderación en el consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Hay algunos también alimentos interesantes que sobre todo se habla mucho de ellos en etapas de transición hormonal, como son lo que son los isoflavonoides, ¿no? Procedentes de la soja, que la soja de hecho es un alimento algo controvertido al respecto, porque cuando se trata de una soja biológica y consumida en cantidades moderadas, pues está demostrado que sí que puede ayudar en épocas de menopausia a que la mujer equilibre sus hormonas, pero como todo, ¿no? Si se excede uno en consumo de sojas, bueno, pues se suben los niveles de los fitoestrógenos en demasía, ¿no? Depende también de la calidad y el conjunto de la dieta.
Otros alimentos que gozan de esa fama como afrodisíacos, pues podríamos nombrar desde el marisco, ¿no? Porque tienen un gran contenido también en yodo y en zinc, como es el caso de las ostras, que también gozan de esa fama. No deja de ser un aporte extraordinario de minerales y, como todo, pues tiene que ser con moderación. Los frutos rojos también, por su aporte extraordinario en antioxidantes. Y hay una raíz también peruana que goza de esta fama, que es el maca, la raíz maca, ¿no? Y que también, bueno, pues tiene fama de subir la energía e incluso históricamente, bueno, pues se proporcionaba también a los varones, ¿no? Para que fueran más viriles, más fértiles e incluso a las mujeres también, ¿no? Y es por esa razón que, haciendo un repaso de los alimentos, que también los hemos querido dejar plasmados, ¿no? Los nutrientes, mejor dicho, fundamentales que necesitamos para gozar de una salud plena. Antes de pasar a enseñarles una receta de ejemplo, me gustaría también repasar esos otros hábitos más allá de la alimentación que son fundamentales. Se ha hablado mucho de movernos, del ejercicio físico, por supuesto, pero no solo es un ejercicio aeróbico, cardiovascular o de fuerza, ¿no? Siempre hablamos de incorporar en nuestro día a día, en nuestro hábito diario, el concepto que denominamos movilidad, ¿no? La importancia que tiene para nuestra salud el educar a nuestro cuerpo en movilidad, que no sea solamente ir al gimnasio y machacarse 2 veces en semanas o 3, sino el desarrollar esa capacidad innata que tiene nuestro cuerpo de moverse para que con los años podamos gozar de autonomía y tengamos las articulaciones ágiles, flexibles, que seamos capaces de valernos por nosotros mismos para llevar una caja, una cesta de la compra, y que eso favorece sin duda ya no solo la salud cardiovascular, sino también el estado de ánimo, porque nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Hemos hablado también de ese eje intestino-cerebro, la conexión que hay entre nuestra microbiota y nuestro cerebro, pero también hablemos de la conexión con la naturaleza, con todo el exterior. Hace años estuve en la India y me encantó conocer el término que utilizan los hindúes para denominar salud. ¿Saben cómo es? Bueno, pues suasta. Suasta son 2 palabras hindúes que separadas significan mi yo más puro conectado. O sea, la salud es mi yo más puro está conectado. O sea, es preciosa. A mí me pareció un descubrimiento el poder hablar de la salud como una conexión con uno mismo. Es que está todo en equilibrio. Y la enfermedad la denominan ahama, que son también 2 palabras, pero que significan lo contrario, y es mi yo más puro no está conectado, y ahí es cuando se desarrolla la enfermedad. Por eso me encanta hablar de los alimentos como un camino de autoconocimiento, porque nos permiten precisamente ver cómo interactuamos con ellos, qué respuesta hay, ya no solo de mi cuerpo físico, sino también de mi emoción, ¿no? ¿Por qué manifiesto el cómo me encuentro en ese momento con la comida? ¿O por qué o cómo la comida puede contribuir a que yo me sienta de otra manera, ¿no? Porque los alimentos tienen su propia energía, igual que nosotros tenemos la nuestra. Y por eso siempre insistimos mucho en que sea cual sea el objetivo que hay detrás, tener una mejor vida sexual o tener unos huesos más fuertes o unas mejores digestiones, aprendamos a relacionarnos de una forma amable con nuestros alimentos, que no dejan de ser el combustible vital del ser humano junto con el aire que respiramos. Y, por supuesto, todo lo que sea pues, evitar excesos, sobreexposición a las radiaciones, ¿no? Por esa desconexión de nosotros mismos, porque al final hoy en día tenemos la vida muy fácil para cada vez estar más conectados con el exterior, cada vez nos movemos menos porque lo tenemos todo tan cómodo que ya no hace falta ni ir a la compra si no queremos, ¿no? Y al final eso es lo que realmente nos desconecta y nos enferma. Por supuesto, la socialización, como hablábamos, ¿no? Y crear un patrón, un orden de comidas que esté alineado con las necesidades que tiene cada uno y también con los ciclos naturales, ¿no? de lo que es el universo, de cuándo es de día, cuándo es de noche, ¿no? Porque al final pues es verdad que se va la luz, pero nosotros seguimos activos y es cuando comemos más muchas veces. Bien.
Todo esto, sin duda, repercute en la salud sexual. Le diré a mis amigos que sí, que hay alimentos que pueden potenciar esa salud sexual, y por eso hemos traído hoy, quiero decir, una receta que es tremendamente fácil para que la puedan hacer en casa, que nos recuerda precisamente a esos estímulos positivos, ¿no? Y que nos generan felicidad. ¿A quién no le gusta un plato dulce? Sean más o menos golosos, siempre el dulzor está presente en nuestras vidas de muchas maneras. Y hoy, de hecho, entre todos los talleres que hemos realizado hasta el momento, es la primera receta dulce que hacemos para que puedan entender, por un lado, la importancia del dulzor en nuestras vidas, pero el dulzor de forma natural, que no sea que cuando hablamos de dulce hablemos solamente de azúcares o de helados o de galletas. La calabaza es dulce, el boniato es dulce, la cebolla es dulce, y ese dulzor natural es el que necesita nuestro organismo para sentirse satisfecho. Ya no solo pleno o lleno, sino satisfecho. Y eso viene del dulzor natural que incluso frutos secos o frutas combinados nos pueden proporcionar ese placer. Estas recetas son unas bolitas de chocolate, de cacao puro orgánico, aunque les voy a dar otra alternativa. Me van a permitir un segundo que me vuelva a lavar las manos, porque aunque ya las traigo limpias, voy a manipular algunos alimentos. Y bueno, les voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar. Por supuesto, el cacao goza de fama como antioxidante, y es importante saberlo elegir bien, porque el cacao, cuando es puro, es verdad que es amargo. Precisamente por eso se mezcla con azúcares o endulzantes para que sea más fácil para nuestro paladar y se disfrute más. Y se pueden hacer con un cacao puro biológico, como es el caso, que es este ingrediente principal que les he traído, o otro que a mí me gusta muchísimo, incluso más, que es la algarroba. La algarroba, que procede del árbol del algarrobo, su semilla, y que triturado se convierte en una harina muy parecida en color y sabor, pero también con unas propiedades nutricionales increíbles, porque tiene una cantidad de minerales como hierro, magnesio, potasio, zinc, calcio, incluso tiene más cantidad de calcio que el propio cacao. Y no necesita ese aporte extra de azúcares, porque su sabor es algo más dulce que el cacao. ¿Vale? Y tiene una ventaja frente al cacao, siendo el cacao extraordinario también, pero es verdad que tiene un componente que lo hace estimulante y excita, pues como podría ser el caso de una cafeína, ¿no? Sin embargo, la algarroba no. Y si tomamos este dulce, por ejemplo, durante la tarde, sabemos que no nos va a excitar como para no poder dormir luego por la noche, ¿no? Porque el cacao, cuando se toma en exceso, puede ser un excitante. Teniendo como base una de estas dos harinas, la de cacao puro o de algarroba, simplemente vamos a utilizar como endulzante, en vez de un azúcar, en el caso del cacao, que sí que es amargo, como digo, y necesitaría algo más, utilizamos dátiles. Los dátiles, que además también cuentan con un contenido de vitaminas del grupo B, súper interesante, y también una fibra de buena calidad, es una alternativa mucho más natural a cualquier otro azúcar, y además, como está muy concentrado en sabor, no necesitamos utilizar muchos. Entonces, en la receta verán las proporciones, pero normalmente lo que hacemos es, normalmente para 250 gramos de harina, pues estamos utilizando pues, entre 10 y 12 dátiles aproximadamente. Luego ya, como toda receta, cada uno puede tunearla a su gusto, según sus sabores, porque ahí es donde entra la creatividad en la cocina. Estos dátiles siempre recomiendo humedecerlos antes. Como los vamos a tratar, a manipular con las manos, es preferible siempre mojarlos en agua tibia, dejarlos un ratito en remojo y sin hueso, por supuesto, luego ya triturarlos. Aquí no lo vamos a hacer porque, bueno, pondríamos esto un poco al sucio, pero bueno, sí quería enseñarles la materia prima de origen y luego cómo la vamos a mezclar con simplemente almendra molida. Hemos hablado ya de los minerales que nos proporciona la almendra cruda,
eviten siempre en la medida que puedan los frutos secos tostados y con sal pegada, que sean siempre o crudos o tostados natural, mucho mejor. Y le vamos a dar algo de sabor también con coco rallado y con naranja, que en este caso sí que le vamos a aportar un poquito de sabor cítrico a esta mezcla que ya van a ver hecha solamente con cacao, almendra, coco y el puré de dátiles. Lo pueden hacer con un robot de cocina fácilmente. Ya digo que si están humedecidos los dátiles se hace muy rápido. Si además tienen pues familia en casa, para los niños es un rato también estupendo de compartir y de también relacionarse con los alimentos. Yo siempre animo a las familias a que se ensucien las manos y a que impliquen a las parejas y a los niños, a todo el mundo, a manipular alimentos con las manos, porque se familiarizan con ellos, porque ya saben lo que es cada cosa y porque se relacionan de una forma muchísimo más amistosa con su combustible. Así es como quedaría la mezcla. Y vamos a poner un poquito de ralladura de naranja. También queda rico, la verdad, con ralladura de limón. Pero bueno, a mí la naranja le proporciona como un toque un poquito más potente de sabor, ¿no? Le voy a poner primero aquí. Y ahora ya se lo añadimos. Ya solo el olor, la verdad, que apetece. La buena noticia es que lo van a poder probar luego, porque ya las teníamos hechas de antes, para luego. Vale. Bueno. Y una vez mezclado, no hay nada como tocar las cosas para saber si están en su punto muchas veces, o probarlas en caso de que sea otro tipo de textura. Manipulamos. Manipulamos como si fueran pues, bolitas de plastilina, ¿no? Y es más, las vamos como recogiendo con su coco rallado y aquí bueno, pues también se pueden hacer con almendras picadas o con piñones, o si es Navidad, con piñones quedan muy ricas también. En fin. Luego he tenido también amigos que lo han probado y que se han inventado de aquí, de esta base, luego muchísimas recetas riquísimas, porque es bastante versátil. Y, por supuesto, otra de las especias con las que podemos jugar dentro de esta misma masa es la canela. ¿Vale? Ahí habíamos traído un poquito de canela en polvo y ya depende también del gusto. Podríamos enfatizarla con ese toque afrodisíaco que dicen de la canela, pero bueno, realmente es una raíz calorífica que dicen que aporta calor a las recetas y energía caliente al organismo. Bueno, esto es un ejemplo de lo fácil que es hacer un aperitivo o un postre o una merienda, o incluso cuando hay una reunión de amigos y se sacan pues, unas infusiones o tal, el dar estas trufitas de cacao siempre quedan bien. Aquí tenemos ya preparadas algunas para que vean el resultado. Pero, como digo, las van a poder probar después en la degustación. Es muy fácil, lo han visto, ¿no? Pero es verdad que no quita lo rico que está. Entonces, luego ya cuando vean el resultado en la degustación me comentan qué tal. Bueno, y con esto yo creo que dejamos este toque dulce del final, ¿no? De la tertulia. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a las 4 de verdad por todo lo que nos habéis enseñado hoy, que estoy segura de que han quedado muchos mensajes importantes en la cabeza de todos. Tendrán disponible también el vídeo de la presentación de hoy en la página de saludalplato.es y bueno, pues seguiremos la semana que viene o la siguiente con más temas interesantes. Así que les agradezco muchísimo su asistencia de hoy. Muchas gracias. Gracias. Al patio para tomar algo y degustar